Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, México. Buenas tardes desde Londres. Los saluda Ana Elena González Treviño, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Reino Unido. En esta ocasión es un enorme gusto para mí darles la bienvenida para la presentación del libro Pautas y Experiencias de la Literatura Aplicada, a cargo del Seminario de la UNAM de Literatura Aplicada. Este campo tan innovador como interesante, y para ello contamos con la presencia de Adriana Aro, Alberto Vital, Stephen Hart, Aurora González Roldán y Morris Viriotti. Les doy la más cordial bienvenida. Aurora, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Elena. Ahí se me escucha bien, creo que sí. Muchas gracias, Ana Elena. Doy la cordial bienvenida a todos los ponentes el día de hoy y a todos los que nos miran en Londres, en México y en otras partes del ciberespacio. A nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y me voy a permitir también a nombre de University College London, doy la bienvenida a los ponentes y al público. Vamos a presentar el libro titulado Pautas y Estrategias para la Literatura Aplicada. Un libro singular e innovador, como les platicaremos. Y para ello, vamos a intervenir brevemente cada uno de nosotros y al final podrán enviar sus preguntas. Nos gustaría mucho que el público que nos escucha nos enviara preguntas o comentarios. Agradezco mucho la presencia del doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, del doctor Stephen Hart, de la maestra Adriana Lubiano y del doctor Morris Viriotti, aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí. Pues esta es una ocasión que estamos muy felices de poder presentar este libro, que es el resultado, es la primera publicación del Seminario de Literatura Aplicada, en el que venimos trabajando en la UNAM, diversas entidades de la UNAM venimos trabajando en él desde 2016. Así que esta es una ocasión muy grata para todos nosotros. Ya con la intervención de los ponentes les iremos platicando a todos ustedes pues la génesis de este libro, el contenido, las ideas, los retos que nos propone. ¿De acuerdo? Para ello, entonces, doy la palabra a la maestra Adriana Aro Lubiano de RAL, y me permito presentarla. La maestra Aro es maestra en literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Alemán del Colegio de Letras Modernas, en donde imparte los seminarios de didáctica de la literatura y didáctica del alemán como lengua extranjera. Sus principales líneas de investigación son los estudios interculturales y comparatísticos entre las literaturas alemana, austriaca y suiza y la literatura mexicana. También otra de sus áreas es didáctica de la lengua, fraseología del alemán y su correspondencia en español y gramática pedagógica. Muchas gracias, Adriana. Adelante. Buenos días, doctora González Roldán, doctor Vital, doctor Viriotti, doctor Hart, doctora González. Es un gusto para mí participar esta mañana en la presentación de este hermoso libro que lleva por título Pautas y Experiencias para la Literatura Aplicada. Este seminario de literatura aplicada que dirige la doctora Aurora González Roldán es resultado de la presencia de nuestra universidad en el extranjero. Como todos saben, las oficinas de nuestra universidad, nuestros centros de estudios mexicanos, tienen como función vincular académicos y universidades de primer nivel. El resultado de esta vinculación, pues,
fue el contacto con el doctor Viriotti, quien es la persona que nos da pauta en la literatura aplicada al interior de nuestro seminario. Bueno, para esta ocasión leeré una vez más el prólogo de este libro. Anotaré algunos puntos que quedaron ahí en el tintero cuando sea necesario y doy inicio a mi lectura. En contraste con el valor intelectual y académico que adquiere el acto de leer en otras áreas del conocimiento, por una extraña ironía del destino, el hábito de la lectura en las disciplinas literarias se asocia casi exclusivamente con la ociosidad y la recreación. Si a esta ya empañada imagen del crítico literario se suman las dificultades y desacuerdos académicos que como gremio tenemos para definir nuestro objeto de estudio, el posicionamiento de nuestra disciplina frente a otras se debilita aún más en la esfera académica y social. Esta idea de negarle al acto de leer literatura su capacidad potencial y real de acto académico formativo no es nueva. El ejemplo que viene a mi mente lo encuentro en la literatura francesa, en la novela Le Rouge et le Noir, que Stendhal publicara en 1930, cuando las ideas ilustradas ya habían permeado al tejido social europeo y encontrado su espejo en América. Muy al comienzo de la novela, el padre de Sorel, protagonista de Le Rouge et le Noir, lo descubre leyendo. El hombre, acostumbrado al trabajo duro de la vida en el campo, en un arranque de furia ante el ocio de su hijo, le arrebata el libro de las manos y lo lanza al río. El breve ejercicio que acabo de hacer comprueba las reflexiones y postulados que Maurice Viriotti ha desarrollado en torno a lo que hoy llamamos, gracias a él, literatura aplicada. Para Viriotti, en su calidad de profesor universitario, el crítico literario, solo por el hecho de ser estudioso y analista de la literatura, tiene de su lado una herramienta eficaz, la fidelidad del recuerdo de aquello que ha leído y conservado en su memoria después de realizar la lectura de un texto literario y su capacidad de identificarlo y vincularlo casi de inmediato con una situación cotidiana específica. Maurice Viriotti llega a la Universidad Nacional Autónoma de México después de un encuentro realizado en el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM, Reino Unido, al que acudieron el doctor Alberto Vital, aquí presente, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y la doctora Aurora González Roldán, directora del Seminario de Literatura Aplicada y actual coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante su estancia en Londres, los tres académicos discutieron la pertinencia de integrar al quehacer literario a la solución de problemas sociales reales. Y en 2017 se organiza el primer coloquio de literatura aplicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que llevó por título El canon literario en el ámbito empresarial. Durante ese coloquio escuchamos las comunicaciones de Aurora González Roldán, Adriana de Teresa, Alberto Vital y Alejandro Higashi, todos ellos profesores universitarios con una impecable trayectoria académica dentro de las disciplinas literarias. El tejido del coloquio era tan particular como la idea misma de encaminar el saber literario a la resolución de conflictos cotidianos en la vida empresarial. Después de cada una de las intervenciones académicas, Viriotti comentaba las comunicaciones de los académicos y revelaba los secretos de la estrategia de su empresa, la lectura de las narrativas de las personas que interactúan en el conflicto, la analogía existente entre este conflicto real y un conflicto literario, así como la búsqueda de la solución al mover con eficacia las piezas que se tienen sobre el tablero. Al año siguiente, Viriotti regresa al segundo coloquio del Seminario de Literatura Aplicada de la UNAM. En esta ocasión, junto con Aurora González Roldán, le dan el turno a los estudiantes de doctorado en letras. El coloquio llevó por nombre Hacia la aplicación social de la tesis de posgrado.
por la calidad de las comunicaciones y de las intervenciones de los doctorandos y de los académicos participantes en el primer coloquio, durante la sesión, González Roldán expuso la necesidad de conservar la memoria tanto de estos documentos como los del primer coloquio, para lo que propuso la publicación de ambos, que tendrían la función de mostrar algunos de los productos del Seminario de Literatura Aplicada en la UNAM, así como observar su evolución y, sobre todo, difundirlo entre la comunidad universitaria a modo de una apuesta en firme al trabajo interdisciplinar. Fruto de la iniciativa de González Roldán, tenemos hoy los 11 textos que dan cuerpo a este volumen titulado Pautas y Experiencias para la Literatura Aplicada. Los textos de la primera parte conservan el espíritu y la dinámica del coloquio, el canon literario mexicano en el ámbito empresarial, de modo que los comentarios de Virioti aparecen después de los textos de los investigadores, lo que permite analizar la manera de interactuar de dos narrativas complementarias, la de la crítica literaria y la de la literatura aplicada. En la poetización de la ciencia en Primero Sueño, Aurora González Roldán se remonta al siglo XVII para rastrear en la literatura española de los siglos de oro los poemas con los que dialoga Sor Juana Inés de la Cruz para conseguir el portento de imágenes que sigue maravillando a los estudiosos del Primero Sueño. Con una prosa ágil y bien documentada, González Roldán consigue que el lector no solo imagine a Sor Juana sentada en su emblemática biblioteca nacida del pincel de Miguel Cabrera, inmersa en las lecturas de Góngora, Herrera, Lope y los textos referenciales de la escolástica, sino que consigue poner el acento en la erudición de Sor Juana para leer y entender los misterios del universo a partir del conocimiento surgido de la buena observación. Virioti, en su comentario al texto de González Roldán, recalca que si bien lo complicado del poema es indudablemente la dificultad de la sintaxis que se amalgama con la complejidad de los símbolos con los que Sor Juana da forma al poema, en otro nivel de lectura, este pierde su opacidad y se vuelve transparente al momento de llevarlo al campo de la literatura aplicada. Para hacer una buena aplicación de la literatura a la esfera social, hay que hacer lo que hace Sor Juana, leer las narrativas del conflicto y entenderlas, igual que sucede en la literatura. Virioti lo enuncia con humor de la siguiente manera: cada vez que me encuentro frente a un problema de este tipo, primero sueño. En la tradición de la lírica mexicana, Adriana de Teresa Ochoa redacta un texto en torno a Piedra del Sol, de Octavio Paz. Entre las reflexiones que de Teresa Ochoa formula, destaca aquella en la que hace alusión a la nota que Paz agregó en la primera edición del poema, en la que explicaba el diseño de este con las siguientes palabras: 584 endecasílabos. Los 6 últimos no se cuentan porque son idénticos a los 6 primeros. Este número de versos es igual al de la revolución sinódica del planeta Venus, que es de 584 días. A decir de Teresa Ochoa, esta nota en la que Paz destaca la importancia de los ciclos en la cosmovisión de los antiguos mexicanos, desapareció en las ediciones posteriores del poema. Por su parte, Virioti se acompaña de este poema para brindar una posible solución a cierta crisis en la industria perfumera. Aclara que en las últimas décadas, las ideas de sensualidad asociadas a las delicadas fragancias se han visto afectadas por falsas propagandas que aluden el uso de sustancias químicas en la fabricación de estos productos. De nuevo, Virioti propone a su equipo trabajar con las narrativas de un grupo de mujeres. La única condición, contrario a lo que podría suponer cualquier otra empresa dedicada al análisis de mercado, fue descartar su edad y su ocupación. Al dejar afuera esas variables, lo que obtuvieron fueron las narrativas que apuntalaban los distintos momentos en el ciclo de vida de las mujeres entrevistadas. Esas narrativas tenían algo en común. Las mujeres que participaron en las encuestas se encontraban en la búsqueda de sí mismas
y del deseo de ser otras, y no querían ni necesitaban un perfume que hiciera por ellas ese trabajo de transformación. Requerían un perfume que las acompañara en esa búsqueda, al igual que la literatura aplicada acompaña a otras disciplinas. Alberto Vital, en su artículo El espíritu empresarial en Pedro Páramo, hace un análisis de la estructura de poder en Comala. De acuerdo con el análisis de Vital, esta estructura de poder totalitaria y vertical inicia con la enunciación que de la esfera de la comunicación interpersonal permea a las esferas política y económica para regular la vida de los habitantes del lugar. En este juego de reproducción a escala, que va de la estructura lingüística a la estructura de poder, resulta de particular interés observar la manera en que se gestan, nacen, se desarrollan y mueren los imperios económicos. Estas reflexiones son retomadas por Virioti, quien recuerda la crisis económica de 2007. En esa ocasión, después de la desaparición del Lehman Brothers y ante el peligro inminente de que otros bancos ingleses compartieran el mismo destino, su empresa fue consultada nuevamente. Los banqueros, con el valor de su palabra devaluada en el mercado de la búsqueda de la seguridad económica, enfrentaban de manera simultánea el embate feroz de la prensa sensacionalista. El reto que la empresa de Virioti tenía frente a él tenía aristas muy afiladas, por lo que necesitaba de una narrativa que reconstruyera la imagen y la credibilidad. El texto que inspiró a Virioti, como bien intuye el lector, fue Pedro Páramo. La primera parte de Pautas y experiencias para la literatura aplicada cierra con Balún Canán como una provocación. Aquí, Alejandro Higashi enfatiza que el valor literario de la novela que se desarrolla en Comitán, Chiapas, son las dos narrativas que maneja Rosario Castellanos. Esas narrativas, por su parte, permitirán no solo encontrar los puntos de convergencia, sino también los puntos de divergencia existentes entre ambos discursos. Así, la polifonía de la novela facilita el acercarse a los espacios, a la temporalidad, a la postura política y al estrato social de los personajes descritos por la autora. Virioti, de nuevo, toma un ejemplo de la vida empresarial en el que el desacuerdo entre dos culturas disímiles parece inevitable y en caso de agravarse el conflicto, la separación del consorcio representaría una cuantiosa pérdida económica, pero la propuesta de su empresa va más allá de la resolución económica y observa que este tipo de conflictos tiene la capacidad de anidarse en los organismos de los individuos involucrados, llegando incluso a provocarles malestares con sintomatologías bien identificables. En la segunda parte del volumen solo aparecen los textos de los estudiantes de posgrado que presentaron sus proyectos en las sesiones del coloquio hacia la aplicación social de la tesis de posgrado. El lector, habituado al análisis literario más tradicional, se dará cuenta que estas propuestas, en algún momento de su redacción, consiguen separarse del contexto literario y concentran su atención para buscar posibles soluciones a una situación o a la manera de trabajar con un sector específico de la sociedad. Es decir, ponen en práctica los postulados de Maurice Virioti que dan soporte a la literatura aplicada. La literatura aplicada, como sucede con todas las disciplinas existentes, lejos de ofrecernos una respuesta, nos induce a investigar, a buscar más estrategias de colaboración con otras ciencias para entenderla mejor y ejercerla responsablemente. Maurice Virioti lo ha pensado antes que nosotros y nos dice, la literatura no sirve para vivir mejor, no sirve para ser más buenos o inteligentes, sino para poder, por lo menos, plantear y cuestionar mejor la vida que tenemos para hacer un poco de conciencia de nuestro estar en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena. Nos has brindado un panorama completo del libro, entonces el lector ya tiene una pequeña guía de lo que puede encontrar en este interesante libro. Nada más quisiera comentar que, pues en efecto, podemos decir que
fue iniciativa del seminario, de una reunión del seminario, ¿no? Empezar con esta publicación y que lo echamos a andar todos, ¿no? Y le dio un especial impulso el doctor Vital para que fuera una realidad este libro ya en papel. Entonces, bueno, para no alargar mucho mis intervenciones, que son simplemente de moderadora por el momento, le doy la palabra al doctor Alberto Vital, quien es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo en el área de hispanística. Como investigador adscrito al Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, ha estudiado la obra de Rulfo, en la cual es uno de los mayores especialistas a nivel internacional. También ha estudiado la obra de Rilke, Borges, Neruda y García Márquez, entre otros, dentro de diversas líneas teóricas como la teoría de la recepción, la hermenéutica, la literatura comparada, la pragmática de la comunicación literaria o la onomástica. En fin, no puedo leer su abultado currículum, pero sí me gustaría mencionar que el doctor Vital ha sido director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y coordinador de Humanidades. Y actualmente es director del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Así que sin más, te cedo la palabra. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes en Europa, muy buenos días en México. Un gusto enorme, antes que nada, verles y verles con salud, con energía. Me da muchísimo gusto también saber que en un momento más voy a escuchar sus palabras. Después de esta visión de conjunto que nos ha dado Adriana, como bien lo señaló Aurora, me corresponde a mí tocar algunos aspectos muy puntuales con respecto a pautas y experiencias para la literatura aplicada. Justamente pensando en pautas y pensando en experiencias, me parece un título afortunado porque nos da elementos para una disciplina que quiere abrirse paso en el marco de un mundo académico que en la primera de las respuestas que da Morris precisamente al Primero Sueño, nos va describiendo una de las cosas que tiene Pautas y Experiencias, el libro que hoy estamos presentando, es que recoge el origen, se puede decir, la historia en sus primeros momentos de esta disciplina que las personas que estamos aquí estamos tratando de impulsar. Y los textos de respuesta de Maurice, como le digo yo, nos ayudan muchísimo a entender. Son como una especie de texto subterráneo que va marcando precisamente la pauta, yo diría, de experiencias fundamentales para el nacimiento de una disciplina. Quiero saludar también en este contexto la propia estructura del libro, que ya lo sugirió, ya lo comentó Adriana, a partir de un coloquio va dándonos la voz a especialistas. Morris en algún momento dice justo lo que era yo hasta hace poco tiempo, hasta 1996, nos dice él aproximadamente. Y después nos da precisamente las respuestas de él, que son justamente esto que yo digo, los prolegómenos a una visión, digamos. Nosotros lo hemos invitado a que haga incluso una especie de tratado de literatura aplicada para que sea como la piedra angular de una disciplina que en ese sentido podría llegar a consolidarse, como que necesitamos esa piedra angular, y lo que tenemos entonces en Pautas y Experiencias es muchos de los elementos, de hecho una muy buena síntesis, casi podríamos reunir los textos de Maurice como una especie de ya prolegómenos, o ya el tratado mismo quizá con una ampliación. Entonces, de las cosas que nos dice, podemos entresacarlo, es que prácticamente
Él es el creador de la literatura aplicada, lo cual es admirable ya de por sí. Y yo diría, ya él me corregirá, que nació en una crisis. Nació en los prolegómenos de una crisis, 2007, bueno, de hecho, más bien, perdón, hay unos elementos desde luego anteriores, 1996, en fin, pero un momento muy importante, y eso tiene que ver también con mi propio texto, es que hay una aplicación muy, muy importante, no nace ahí, pero hay una aplicación muy, muy importante en 2007 en un momento de crisis. Y justamente como lo que estamos viviendo ahora es una crisis, me parece que eso redobla la factibilidad y la pertinencia de la literatura aplicada. Podemos preguntarnos justamente cómo la literatura nos puede llevar a contribuir al inmenso callejón en el que está metida la humanidad entera con esta crisis. La crisis es mucho más aguda de lo que parece. Hay una crisis de liderazgos, hay una crisis de lenguajes, el análisis que hace Maurice precisamente de Pedro Páramo aplicado a una crisis empresarial, financiera, en fin, prolegómenos de la crisis que ya se mencionó, de Lehman Brothers, es precisamente el momento actual también es una crisis de lenguajes, es una crisis de autoridades. Él menciona también que no se trataba de quitar una autoridad y poner otra, sino de crear nuevas narrativas, crear en última instancia nuevos lenguajes, y en ese sentido la literatura de manera milenaria se ha ocupado precisamente de esto. Entonces, me parece que este es un momento especialmente importante para reforzar la pertinencia de la literatura aplicada. Quisiera también comentarles que qué pasa con el adjetivo aplicada en las universidades, y específicamente es una pregunta muy amplia, pero puedo dar algunas pautas para nuestra universidad. Tenemos dos experiencias muy directas: lingüística aplicada, que tiene muchos años de haberse consolidado, y el trabajo de Dieter Rall, entre otras personas, ha sido importantísimo. Aprovecho para saludar a Dieter en su día de hoy, saludarle, mandarle un abrazo. El extraordinario trabajo que ha hecho nuestra universidad gracias al trabajo cotidiano de gente como Dieter hace posible que la noción del adjetivo aplicada tome carta de naturaleza en nuestra universidad. Me toca también vivir muy de cerca la creación de una licenciatura en geografía aplicada, y créanme ustedes que el debate en torno a por qué aplicada si toda la geografía es aplicada, decían en pleno consejo universitario, después de haber pasado por muchísimas instancias esta licenciatura, todavía en el pleno tuvo una discusión muy interesante y que me llevó a pensar justamente también en nuestro proyecto que generosamente Maurice nos ha compartido, nos ha invitado, y del que tenemos todavía muchas tareas por delante. Yo estoy, y lo estuve desde un principio, y lo comenté con él y con ustedes, con Aurora, con Elena, en fin, veo a Rosester, con Olivia, desde luego con Adriana, que el concepto de literatura aplicada es muy, muy importante. Y esta postura no es unánime, pero eso es normal, no debe, digamos, desalentarnos, porque es parte del debate universitario. Por lo pronto tenemos nuestro seminario de literatura aplicada y creo que puede seguir creciendo. Y veo también ahora que nos acompaña la maestra Eva Nicolás, ya en un trabajo también de doctorado, y esa es otra de las vertientes que estamos
llevando a cabo, mucho con el apoyo y el entusiasmo de Aurora, de buscar crear textos específicamente, es decir, literarios, pero específicamente con una visión, digamos, de literatura aplicada. En las reflexiones que hace Maurice, y quizá él más adelante pueda ampliar este análisis, estos pequeños esbozos de reflexión que estoy haciendo, la pregunta es, ¿para qué sirve la literatura? Nos ha acompañado en nuestras vidas a quienes hemos decidido estudiar la literatura. Y como él lo dice en su texto, en la respuesta Primero Sueño, esto genera una cierta inseguridad, y lo que él decidió finalmente, como él nos lo cuenta, fue, ahora sí lo menciono con precisión, crear esta empresa, él menciona la fecha de 1996. Entonces tenemos justamente, se cumple un cuarto de siglo, se puede decir, de este proyecto, que ha ido creciendo de todos modos pese a una serie de vicisitudes, y en ese sentido este proyecto, en el que las charlas que hemos tenido con Eva Nicolás nos permite también pensar, la literatura aplicada tiene que ser literatura didáctica. Ese es uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar. Sabemos, y Aurora esto lo conoce muy bien, por su gran conocimiento de la literatura del Siglo de Oro y de la literatura colonial, del teatro didáctico, por ejemplo, ¿no? Yo me he estado planteando, de hecho ya empecé a trabajar, pero creo que va más allá, mucho más allá el proyecto de literatura aplicada que el proyecto de literatura didáctica, que podría ir de la mano en un momento dado. Pero Primero Sueño, la obra de Octavio Paz, y no se diga la obra de Juan Rulfo, especialmente Pedro Páramo, no tienen un principio o una vocación didáctica de origen, y sin embargo pueden ser lo que yo llamo, siempre lo he relacionado, un estímulo heurístico, un impulso heurístico. Es decir, llegar a la expresión, al grito de eureka, etimológicamente relacionado con heurístico o heurística, a través de la literatura. Es decir, encontrar la solución a problemas en todos los ámbitos, que eso es el gran hallazgo y la gran aportación del trabajo de Maurice Viriotti, a través de una lectura muy comprensiva de los textos literarios, un poco a veces de reojo, un poco, como se dice ahora, lateral, transversal del texto literario. Él también nos llama la atención, y yo coincido mucho con él, en que los académicos, los estudiosos, los que hacemos libros, digamos, de análisis literario, muchas veces nos olvidamos de cómo lee la gente normal. En este contexto, además, él mismo lo menciona, de descenso en el número de lecturas, de aumento en la oferta, de invasión de nuestro tiempo libre, de ofertas, etcétera. Entonces hay una amenaza real a la literatura, y me parece que coincide también esta posibilidad de la literatura aplicada como una salida. En resumen, yo terminaría diciendo en esta primera intervención, en fin, terminaría diciendo que toda literatura es aplicable, aunque no tenga en principio una intención didáctica, que sería lo más obvio. Él mismo lo dice, escribimos textos aunque también hay el valor estético, es digámoslo hegelianamente, es un en y para sí. De todos modos, hay una serie de intenciones al escribir un texto literario. El propio Rulfo quería hacer una crítica del encomendero, del cacique, etcétera, etcétera. Bien, y termino con una nota de envidia hacia Maurice, entre otras razones, porque él nos cuenta también que tomó clases con Carlos Fuentes, y una semana entera
de clases con Octavio Paz para analizar, o de ahí surgió la idea de leer El Primero Sueño. Yo nunca es una queja contra Carlos Fuentes y contra Octavio Paz, nunca quisieron dar clases en nuestra universidad, nunca quisieron, y eso sí me molesta de ellos, de su legado, y en cambio sí dieron clases en otras partes del mundo. Había que irlos a buscar a otras partes del mundo, pero bueno, de todos modos, pese a eso, hay que recobrar su legado y hay que ir a buscar en estudiantes suyos, como el propio Maurice, lo que fue la maravilla de tomar clases con Carlos Fuentes y con Octavio Paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. En tu intervención creo que has tocado puntos clave para la tarea que venimos desarrollando desde 2016 en el Seminario de Literatura Aplicada. Una de ellas es esta reflexión que haces, ¿no? Sobre otras licenciaturas, seminarios, centros, ¿no? De otros campos humanísticos que ya son aplicados, ¿no? Y que se han consolidado como aplicados. Aquí nosotros creo que nos inscribimos en el campo que tampoco en el que tampoco estamos de manera solitaria en el mundo, que es el de las humanidades aplicadas, ¿no? Porque hay un fuerte llamado a nivel internacional a que las humanidades repercutan a nivel social, ¿no? Y entonces creo que ahí nos podemos insertar nosotros. En fin, has tocado muchos puntos muy interesantes que llevaría mucho rato comentar, pero bueno, ya veremos en la sección de preguntas y diálogo con el público. Ahora doy la palabra al profesor Stephen Hart de University College London. El profesor Hart es profesor de cine, literatura y cultura latinoamericana. Es editor general de Támesis y fundador director del Centro de Estudios César Vallejo, que promueve el conocimiento de la vida y obra de este autor, entre otros muchos méritos de su abultado currículum. Es profesor de literatura latinoamericana y de cine en University College London, donde ha dirigido diversos proyectos muy interesantes. Y sin más, cedo la palabra al doctor Hart. Can you hear me? Yes? Okay, Yes. So I will give my presentation in English, and I hope that's okay, and there will be a possibility of discussion, obviously, in Spanish afterwards. First of all, I'd like to say many thanks to Professor Maurice Biriotti, and also to Aurora González Roldán, and also to Doctora Ana Elena González for their very, very kind invitation to this wonderful event. And it's a great pleasure to be here, and indeed a great honor as well. A question running through Professor Maurice Biriotti's book, as well as Aurora González Roldán's book, is: can literature be useful? Their answer, as this book eloquently shows, is yes, but not for the reasons often used by previous generations. Thus, Madame de Staël argued that novels that, I quote, depict life as it is, with finesse, eloquence, depth, and morality, are the most useful. For Stendhal, already mentioned by Adriana, literature itself is a mirror carried along the road of life, leading as well as recording, but mainly acting as an advisor, warning its gentle readers of what lay ahead in life's forest of symbols. For earlier times, thus, literature was a kind of encyclopedia of dramatized emotions such as jealousy, love, revenge, hatred, and fear, as translated into human situations, showing us, as Lope de Vega does in El Castigo sin Venganza, how men react when they are cuckolded, something to steer clear of. We read about people in novels. We see from the inside their thoughts, their aspirations, and their
ambitions, we see how it all turns out, and we apply some of these lessons learned to our lives. The transference of narratives from literature to life, this could be described as the applied function of literature. But you know, we have to admit, don't we, that it's not as easy to say how the application works when compared to, say, with the reapplication of an early design by an engineer at UCL, Professor Rebecca Shipley, which led to the manufacture by Ventura of thousands of respiratory aid devices, CPAPs, last summer, which allowed thousands of patients dying from COVID-19 around the world to breathe and eventually to survive. And that was in Mexico as much as here in the UK. But what Professor Biriotti has managed to do with this book, along with a number of researchers led by Doctora Aurora Gonzalez at UNAM in Mexico, is to provide an exciting new model of what applied literature can look like. That is, when the nuggets of its received wisdom are used to solve life's problems. The novelty is that these nuggets of wisdoms are used not in the bedroom or the living room, but in the boardroom. Now, there's something of a paradox here, in that if we look for works of literature that were, as it were, inspired by the workplace, not that many spring to mind, whereas Wordsworth's Ode to the Workplace, for example. And E.M. Forster, in his aspects of the novel, in comparing Homo sapiens with Homo fictus, that is the sort of characters that we generally meet in novels, and of course these are really mainly 19th century novels, admittedly, concludes that of the main facts of human life, which are birth, food, sleep, love, and death, Homo fictus hardly makes a sideways glance at either birth or food or sleep or death, and is inordinately fascinated and obsessed by love. We could say it still carries on, doesn't it, in telenovelas that we watch nowadays. Just as curious, though, is that Forster does not even mention work as one of the facts of life. After all, even despite the recent effects of lockdown, a large proportion of our days is spent at work. This next figure horrified me. I don't know how long each of you think that you will spend at work during your lifetime, but it has been calculated at 90,000 hours. I'll say that again, 90,000 horas en el trabajo. That's a lot of hours. So about a third of our lives, third to sometimes a bit higher than that. Now, what normally happens when you apply literature to the workplace? I'll give you an example of the literal approach. There's Herman Melville's 1853 short story, Bartleby the Scrivener, A Story of Wall Street. It's an interesting read, but it ends with the words of the new clerk who's been hired by a Wall Street lawyer and who worked very hard for 1 week, and who says, when asked if he would like to do some more office tasks, says, "I would prefer not to." And that's how the story ends. So that is a 19th century story that's famous for being about the workplace, about work, is actually the rejection of that reality. So if Morris is applying literature to the workplace, how does he do it? Morris's approach is indeed anything but the literal approach. Is much more creative, much more practice-based, and much more dramatic. Like an emotional detective, he draws out the strands of literary texts that tell us about different ways in which people react to each other, and how emotions such as pride, jealousy, and fear, for example, sour the relationship between colleagues. And just as important, like a filmic choreographer, he hunts for the context of the relationship, how stage props and directors' asides can play a fundamental role in setting up the denouement of
a relationship. It might not be a denouement, it's often the re-knotting of a relationship. And that's often, as I understand it, where Professor Maurice Beriotti comes in. And so I give some examples which have already been referred to. So Maurice grounds his analysis of Sor Juana's most famous long poem in the hypothesis that the human personality is highly mysterious, and that in order to find solutions for conflictive relations at work, we must plumb the unconscious interspace between sleep, dream, and wakefulness. And this, as he puts it, for this reason, primero sueño, as he mentions in a pun. He suggests also that too many solutions, based as they are on ready-made, pat entrepreneurial solutions, such as, and he gives an example of implementing a strict regime of KPIs, turn out to be fake. They just don't work. He's more interested in looking at the ways in which conflict is resolved in literary works, such as the Iliad, in which the solution can simply consist in keeping, I say simply, but sometimes the most obvious things are the most difficult to actually arrive at, especially as he has mentioned on a number of occasions, especially if you're caught up in the web of KPIs, etc., in which the solution can simply consist in keeping the warring parties apart rather than trying to make them patch things up when they just simply make things worse. He uses the analysis of conflict between cultures in Rosario Castellanos' Balum Canan, which allows for a new vision of the different and contradictory ways in which cultures collide with each other in companies, and suggest new ways of producing dialogue. Again, this is the context of the way that those languages come together and how the words are sent between individuals and how they understand those words or indeed misunderstand them, as occurs in a number of literary works which are essentially about misunderstanding and the problems that are produced by that. As a linguist, Maurice points to how sensitivity to idiolects can show how, when, and where misunderstandings can emerge between people, and also how to heal ruptures in discourse. One of my favorite of the interpretations he gives is of Rulfo's Pedro Páramo, the point at which a lack of authority within, even if a temporary lack of authority within a company, can then lead to an awareness by different people of a language of emptiness with which they need to deal with, because in a sense Pedro Páramo does die, but kind of doesn't die at the same time. And there's some of the mystery of that, I think, that comes out in the story, and I think is a good way of looking at the way that individuals react to literature, and also the way that they react to the literary culture. That was a Freudian slip, but I'll explain what I mean by that. The literary culture of companies. All in all, I believe this is a fascinating and very innovative book, showing how the knowledge of literature can be effectively applied to the world of work. And I do imagine in my sort of idle moments, Professor Maurice Beriotti turning the workplace into a literary drama. In other words, not just writing about it, but actually turning it into a literary drama that can then be rewritten with Maurice pulling the strings. And funnily enough, as his business model shows, it works. Thank you. Muchas gracias, profesor Hart, por su interesante intervención. Yo creo que los comentarios que ha hecho sobre estos casos que trata Maurice en el libro, que comparte Maurice en el libro, van a contribuir a esa publicación sobre el Tratado de Literatura Aplicada, ¿no?, que queremos escribir, conseguir y publicar.
Bueno, en el orden de las intervenciones, ahora me toca hablar a mí, pero yo voy a ser muy, muy breve. Yo solo voy a hablar de un aspecto, bueno, un par de aspectos del libro. Primero, su forma en general. Cuando el lector lo compre, que esperamos que sea pronto, eso quería decirles que por el momento, pues, por problemas de la pandemia, las librerías de la UNAM, que son independientes entre ellas, pues algunas están cerradas, si no hay una plataforma digital que permita vender el libro, pero esperamos que pronto esté a la venta para que ustedes lo puedan comprar. Bueno, cuando lo compren y lo lean, verán que hay por lo menos dos maneras de escribir, ¿no? Primero está la cantera literaria académica, podríamos decir, de los académicos que escribimos ahí en nuestros capítulos sobre Sor Juana, Rulfo, Rosario Castellanos, y luego se van a encontrar un discurso mucho más coloquial del doctor Viriotti, cuando plantea además otro género de capítulo que está ahí, que es el caso, que es la narrativa de casos, ¿no? Así como se narran, y en eso el libro se parece un poco a un libro médico, ¿no? Porque narra casos de éxito, ¿no? Entonces ya la medicina nos dice que de un caso se puede inferir un tratamiento, ¿no? Entonces aquí también de un caso se pueden inferir métodos, pautas, ¿no? Y estrategias para la literatura aplicada. Y entonces en esos casos que ustedes se van a encontrar contados por Viriotti de manera muy coloquial, muy amena, mucho ojo, porque esa sencillez está ocultando una lectura muy sutil y muy sofisticada. Entonces yo les pediría que lo lean con mucho ojo. Y aquí me voy a referir a su lectura sobre Primero Sueño, ¿no? En aquel momento, cuando hicimos el coloquio en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues yo hablé de Primero Sueño y hablé de la estética de la dificultad y la oscuridad del siglo XVII, ¿no es cierto?, donde se inscribe Sor Juana, y cómo toda esa erudición mitológica, emblemática, lingüística, producía placer, ¿no?, al comentador y aquel que desentrañaba y disfrutaba y manejaba esos saberes de diversas índoles, ¿no? Bueno, y sobre eso Morris hizo una lectura sorprendente, ¿no? Y una lectura muy original. Él nos explica ahí este no es un caso, fíjense, este es el único texto de Viriotti que no habla de un caso, sino de un procedimiento global, ¿no? Que se puede aplicar siempre en la literatura aplicada. Y hace una analogía entre ese mundo en el que nos sumerge Sor Juana, lleno de mitología, emblemática, retórica, sintaxis latina, ¿no? Y ese mundo, nos dice Viriotti, es una elección particular de la poética de Sor Juana para entender un mundo que, sin embargo, está regido por leyes naturales. Pero Sor Juana no lo cuenta así, lo cuenta mediante un lenguaje muy particular. Entonces Morris hace esta analogía con la lectura del mundo que nosotros podemos hacer ante un problema que puede ser un conflicto o un problema de un conflicto humano, un conflicto entre seres humanos o de otra índole. Nosotros podemos intentar leerlo de la manera en la que lo enseña la ciencia actual, ¿no? Y desentrañar las leyes naturales y las reglas por las que se rige, y quizá nos vamos a encontrar con un fracaso similar al Primero Sueño. Pero la analogía más importante que hace Morris es que la literatura nos enseña que podemos leer ese mundo de manera poética. Y la experiencia de Morris nos enseña que esa lectura poética de los problemas del mundo y del mundo mismo da unos resultados que pueden ser comparables en eficiencia a la lectura y a la aplicación de las reglas naturales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí hay una crítica al exceso de cientificismo de nuestra época, me parece, ¿no? Y eso es muy importante, porque en efecto, nosotros usamos la ciencia y la tecnología pues en toda nuestra vida, pero no siempre nos da todas las respuestas sobre el problema la ciencia.
Y la ciencia misma es imaginativa. Volviendo a otra analogía sobre el sueño, ustedes conocerán muchísimos casos de científicos que resolvieron un problema soñando, pero literalmente soñando, como por ejemplo el descubridor de la molécula de benceno. Ahora se me va el nombre, pero ustedes recordarán quién fue ese químico, ¿no? Que hacía experimentos y pesaba la molécula y hacía sus cálculos y no encontraba la solución, hasta que soñó una serpiente que se mordía la cola. Y dijo, la molécula del benceno es circular. Y eso resolvió el problema. Y como esos casos hay muchos. El sueño, en efecto, es, como ustedes saben, un momento en que la mente se libera de sus corsés discursivos y funciona de otra manera, ¿no? Entonces, ese mundo onírico, que es en algo similar al poético, se puede y se aplica en el mundo real, como nos decía ahora Stephen Hart, ¿no? Más allá de la lección moral o de vida que nos pueda dar en el sofá de casa, ¿se puede aplicar al centro de trabajo? Sí. Y se aplica incluso en momentos tan delicados y tan trascendentes como los de la medicina, en espacios tan importantes como los de la medicina, ¿no? Y aquí me voy a permitir nombrar el ejemplo del trabajo del doctor Luis Montiel Llorente de la Universidad Complutense, que él hace una fuerte crítica al cientificismo en materia médica y enseña a sus alumnos desde el primer año de medicina. Él tiene una doble formación increíble, que es historia y medicina, ¿no? Ambas ejercidas a profundidad. Y entonces él les enseña desde primer año, les dice, yo los quiero vacunar contra la peste, que es el cientificismo, ¿no? Quiero advertirles que no deben resolver los problemas médicos creyéndose científicos. Ustedes son humanistas con base científica. Bueno, a mí me parece que esta visión de Montiel Llorente, Morris la lleva a un contexto incluso más amplio, ¿no? No solamente el ámbito médico, sino cualquier ámbito humano puede ser leído poéticamente, y eso nos va a dar otro resultado. Y en la medida que nosotros hagamos caso o encontremos una aplicación viable para esa lectura poética, los resultados pueden ser sorprendentes, ¿no? Nada más por mi parte. Y ahora cedo la palabra a la persona que nos ha dado tanto trabajo desde 2016, que yo desde que lo conozco, un día le dije, pues trabajo mucho más, ¿no? Entonces, doy la bienvenida al doctor Maurice Viriotti, quien es director general de SHM, la compañía SHM, y miembro fundador de SHM Foundation. Se ha desarrollado como académico de tiempo completo en las universidades de Cambridge, Birmingham y Zurich. Su trabajo publicado abarca temas de literatura, filosofía, antropología y dinámicas de cambio cultural. En el 96 deja la academia para fundar la compañía SHM, que se dedica a la consultoría y estrategia empresarial con sede en Londres y otras partes del mundo. El profesor Viriotti ha llevado con éxito esta empresa a través del sector público y privado y paralelamente ha continuado cultivando una estrecha relación con el mundo académico, ocupando diferentes cargos en University College London y en la Universidad de Yale, entre otras. El profesor Viriotti tiene actualmente la Cátedra de Humanidades Médicas y Empresa en el Instituto de Investigación y Estrategia de University College London y es profesor invitado en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale y también es profesor visitante de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro fundador del Seminario de Literatura Aplicada. Gracias, Maurice. Por favor, tienes la palabra. Aurora, thank you so much. Like Stephen, I decided I would speak in English because we thought it would be good to have English and Spanish today, but I'm happy to take questions later. This has been an extraordinary experience because I've been sitting here listening to people talking about me, and I thought that this is a little bit like
attending one's own funeral or something. It's terrible. Everybody's talking about me and saying what I've done. It's a very strange experience. Thank you for everything you said. Of course, the reality is that this is a fine book. You can ignore all of my chapters and you can look at the work of all the brilliant academics and the doctoral students, which is going to give you much more nutrition than anything I actually wrote. But I'm delighted that everybody has risen to this challenge that I gave people, because it's a challenge that I feel very strongly. And I guess the challenge for me is, it started when I was quite young, and as a very young man, or even a boy at school, I studied ancient Greek, and I was fascinated by Plato, but I was also fascinated by literature. And so I had this slight kind of cognitive dissonance. On the one hand, I love literature. On the other hand, I love Plato, and Plato seems to hate literature. And yet Plato is also great literature. How do I deal with this? It's confusing. It's driving me crazy. And I realized something. When Plato attacks literature, and you can find many of these attacks, and he attacks writing, and he attacks rhetoric, and he attacks persuasion, all the things I love. He attacks them because he believes that people have exaggerated how useful they are. When he makes his attacks on poetry, Plato is attacking the fact that poetry is taken to be something useful. Almost all commentators in Plato have ignored this. They just think it's weird, strange. Why would anybody think that literature is useful? It's crazy to imagine literature is useful. Literature is clearly not useful. Plato must have been thinking something else. I don't think so. I think Plato knew that literature was considered extremely useful by the ancients. I think Plato knew that when people read poetry, they were doing useful work with it. Something powerful was happening. And so when Plato was attacking this, he was certain that he was attacking something strong, something solid. Now, the other day I was looking at the work of Bruno Latour. Many of you probably know the work of Bruno Latour. And Bruno Latour famously attacked science in the 1970s and 80s. And recently he's been asked about the attacks he made on science and how he feels about that in the light of so many people now talking about not believing in climate change, not believing in the pandemic, etc. And he makes an interesting point. He says, when I made my attacks, I thought science was so solid that I was making an attack against something powerful. I didn't imagine that it would one day become something weak. And I wonder if Plato also had the same feeling. I wonder if Plato also thought that the application of literature was so obvious that, of course, when he was attacking it, he wasn't going to destroy it. He was making a philosophical argument. But generation after generation after generation has eroded this idea that literature is something that when we read it, we allow it to do important work for us. We allow it to do important work for us because it's a different way of looking at the world. And when I look at the work that I do, I think, look, I look at a lot of business problems and social problems. And if you ask an economist, you will see that problem from the perspective of money. And if you ask an engineer, you will see that problem from the perspective of all of the different physical dynamics of the problem. And if you ask a chemist, you'll get a chemical view. And if you ask a biologist, you'll get a biological view. But if you want to understand the complexity of the problem, the human complexity of the problem, the contradictory nature of the problem, the impossibility of all the different misunderstandings in the problem, etc., what is the technology that we have to do that? And my argument is that the technology that we have to do that is literature. Literature is the thing that we have to do that. Now, it doesn't solve the problem for us. As Stephen was saying, you don't read a book and then you know how to do things. You don't read a book and become good.
You don't read a book and become excellent in some way. That's not how it works. But it's something, the technology of literature works in the relationship between the reader and the text, the process of reading, the process of interpreting, the process of thinking about things. Somewhere in that, magic happens. And I think ordinary people know that. I think it's academics who've destroyed that. Academics in the sciences have destroyed it because they wanted to create a completely illogical schism between science and the humanities. Doesn't make any sense to me. Academics in the humanities have destroyed that link because so often they want to think about literature as being detached from the world. You think about Jacques Derrida's reading of Plato and the way he turned Plato into a hermeticist, which I don't believe Plato ever was. And you look at how different schools of literary theory have completely broken that link with the world. And you think, why? Why have we done this? I don't know the answer to that. What I do know is that inside literature and literary criticism, there's something truly powerful. Now, in this book, we talk about Mexican texts. I love Mexican literature. I'm passionate about Mexican literature, but I've said a lot about Mexican literature. There's an example that always comes to mind that makes me think about how ordinary people know the power of literature. And it's an example from a Russian poet, Anna Akhmatova. I don't know if any of you know Anna Akhmatova. She's a wonderful poet, brilliant poet. And in her famous cycle of poems called Requiem, she starts her poetic cycle with a little bit of prose. And she talks about how she was waiting in line outside the prison where her son was imprisoned, waiting for news. And she was doing that for days and days and days and hours in the cold, in the heat, in all conditions. It was awful. And one of the women behind her got to know who she was, not her name, but that she was a great poet. And the woman asked her a question, just whispered into her ear, "Could you describe this?" And when Anna Akhmatova says yes, we get the sense that the woman smiles for the first time in maybe decades. Why does this ordinary woman want a poet to describe this? Why not a journalist? Why not a scientist? Why not a politician? Because only the literary process can somehow capture the true power, the true contradiction, the true horror, the true humanity, the true tenderness of what was going on. And we know that because literature is a technology that we've created for encapsulating all of these things. Many years ago, something happened to me that was really interesting. I was suddenly put in mind of it by something that Aurora said. And it's a story that I'm going to leave you with. And the reason why Aurora made me think of it was because she was talking about how a critique of science somehow can be part of this. And it's true that when I think about literature and I think about the humanities, I'm thinking about the limit of scientific thinking, and that sometimes scientific thinking cannot solve problems in the world or even understand problems in the world. And sometimes the only way we can approach those problems is to understand complexity in a different way. And I believe that actually great scientists know this as well. And great scientists have always understood this and have always understood that the line between the rational, hard science way of seeing the world on the one hand and the humanities literary set way of seeing the world on the other is very, very thin. It's a very thin line. It's a very blurry line. Many years ago, when I was very young and still at the University of Cambridge, I was going out for dinner one evening and I wanted to impress somebody. I won't say why, but I wanted to impress this person. And this person was coming from London and I wanted to go to a particular restaurant, but I had a fantasy
that I would not reserve a table in the restaurant because I knew the owner of the restaurant. So like in the movies, I would turn up to the restaurant with my friend who I wanted to impress and say, can I have a table? And the owner would come and just create a table for me. That was my fantasy. Of course, my fantasy was completely wrong. There were no tables. The restaurant was completely full. The owner came and said to me, I'm sorry, but you can't sit here. And I looked miserable. And he said, okay, would you be prepared to share a table? And I said, okay, I'll share a table. He took me to the back of the restaurant. There was nobody there. I sat with my friend. We started eating. We forgot about the fact that we would be joined. And then, after about half an hour, there was a lot of commotion in the restaurant, and we realized that there were some people coming towards us, a big entourage. And we saw that in the middle of the entourage, there was a man in a wheelchair. And we realized that the person coming to have dinner at our table was Stephen Hawking, the most famous scientist of all of the generations, extraordinarily famous scientist. And I had an opportunity, maybe, to talk to the great man. So I asked him a question. He had just published A Brief History of Time, his famous book on cosmology, on the universe. And I'd read it, and I said, Professor Hawking, when you wrote A Brief History of Time, I've read it. I really enjoyed it. It was full of stories and metaphors. Some of it was even literary. I'm a literary guy. Can you tell me, Stephen Hawking, which one of these things is true? When you wrote your book, is it true that you operate in a world of science, equations, numbers, Greek letters, and then to explain the universe to me, because I'm stupid, you use stories? Or do you, Stephen Hawking, use stories to understand the universe? It took a long time for the answer to come, but eventually the answer came back. I use stories to understand the universe because before I am a scientist, I am a human being, and human beings use stories and metaphors to deal with complexity. If we cannot use stories and metaphors, and if we cannot explain complexity to each other using stories and metaphors, it's not just that we can't communicate, it's that we don't understand the world. That was not a literary scholar, that was a scientist. If it's good enough for Stephen Hawking, I think it should be good enough for us. Thank you. Muchas gracias, Maurice, por todas estas cosas interesantes que nos dicen. Tomamos nota para proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Como esto en lo que tú has insistido, ¿no? En el poder que adquiere cualquier persona de a pie, ¿no? Como lectora de poesía y de literatura, ¿no? El doctor Vital mencionó un proyecto en el que ahora que estamos desarrollando en el seminario que se titula Teatro para los que nos curan, ¿no? En donde estamos trabajando con enfermeras y queremos llevar sus historias a la escena, a las tablas, ¿no? Entonces ahí, fíjate, vamos a emplear esa aseveración que has hecho, ¿no? Como dicen ahora, empoderar, ¿eh? ¿Cómo se pueden empoderar las enfermeras y los médicos como lectores de literatura? Muy bien, pues agradezco enormemente a todos. Yo creo que estamos haciendo una presentación muy bonita, muy interesante, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, esperamos que el público que nos escucha se anime presto a plantearnos sus preguntas, cualquiera que sean, siempre son interesantes. Y mientras ellos se lanzan, no sé si alguien de ustedes quiere comentar algo más.
ustedes mismos, queridos presentadores. Bueno, yo podría comentar algo brevemente. Muchísimas gracias a todos por hacer cada quien su presentación de perspectivas diferentes. Y me pareció muy simpático el modo de abordar su presentación de Morris, porque a la vez es muy comprensible. No lo veo yo como un funeral, sino como una celebración y un agradecimiento, porque detrás de esto, alguien con perspectiva literaria como yo misma, hay una fuerte tradición de considerar que esto es una herejía y entonces hay que refugiarse atrás de Morris, que es quien lo tiene mejor puesto, ¿no? Entonces esa parte me parece inevitable desde mi perspectiva, ¿no? Sentir que es algo que está abriendo camino, aunque se haya hecho intuitivamente de muchas maneras y en muchos contextos diferentes, ¿no? Esta interpretación de Platón, de la postura misma de Platón, también me parece acertada en el sentido de si se ataca lo que es verdaderamente incontestable, no le va a hacer nada, no le va a hacer mella, sino simplemente se desata una discusión y se replantean los términos en los que pueden ocurrir las cosas, ¿no? Por eso me parece fascinante, pero no deja de ser intimidante también pensar en este concepto, ¿no? También acerca de cómo tiene un aspecto, casi diría yo, un poco iniciático, en el sentido de que no se puede hacer una formulación universalmente aplicable, ¿no? Sino que tiene un aspecto único, intuitivo, ¿no? que se va a reflejar de manera diversa en los distintos escenarios en los que se pueda aplicar, ¿no? Ya sea en las empresas, en los trabajos de oficina al estilo Bartleby que citaba Stephen, o lo que comentaba Aurora acerca del ámbito de la medicina y todo esto, ¿no? Y por supuesto, en la situación actual, es irresistible, ¿no? Acudir a estos modelos literarios. Entonces, bueno, simplemente tengo ese comentario y cedo la palabra a todas las otras preguntas que seguro que hay. Gracias. Bueno, me permito leer un comentario aquí del auditorio. Nos dicen, buenos días y muchísimas gracias por esta presentación. Estoy maravillada con este hallazgo del Seminario de Literatura Aplicada y todas sus actividades, porque muy recientemente me integré al núcleo académico básico de la maestría en arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y parte del problema para quienes nos dedicamos a la literatura es que es una maestría profesionalizante en la que por fuerza debe haber un proyecto que incida en la resolución de problemas de la sociedad, y los proyectos en literatura son escasos, en parte porque es muy reciente la integración de quienes nos dedicamos a la literatura en este posgrado, pero en parte también porque aunque nos hayamos integrado, es una metodología nueva para quienes nos hemos formado en los estudios literarios, más bien teóricos, aunque por supuesto reconozcamos como lectoras apasionadas antes que académicas el valor, el poder y el impacto de la literatura en la realidad. Además de comprar el libro, cuando la pandemia nos lo permita, me gustaría mucho estar en contacto con ustedes. Claro que sí, nos pondremos en contacto. Ahora les daremos nuestro sitio web. Muchos saludos desde Aguascalientes, en especial al doctor Vital. En fin, hay saludos a Adriana, al doctor Vital. Pregunta Paulina Lezama, ¿pueden comentar sobre ¿Pueden comentar sobre la diferencia, similitud entre ecocrítica literaria y literatura aplicada? Y alguien de los colaboradores de este seminario trabajando desde
o sobre Canadá. Que si hay alguien similar en Canadá, similar a nosotros. Muchas gracias y felicidades. Interesantísima temática. Pues no sé si alguien de ustedes conozca la ecocrítica literaria. Eso para mí sí que es un poco nuevo. Adriana, ¿tú nos quieres comentar algo? Por favor. Pero no es sobre la ecocrítica. Lo que quiero ahí bordar un poco sobre la línea de Morris, pues sí, en la literatura aplicada, la literatura salta su frontera y busca una intervención social, ¿no? O sea, el problema no va a ser la literatura en sí, sino el problema que está allí afuera en ese sector bien identificado, ¿no? Entonces, por eso decía la doctora Ana Elena González, con esa actitud, pues se considera herejía, ¿no? Estas oportunidades y estas fronteras que, van limitando, ¿no?, nuestras especialidades, y de repente llega la literatura con su discurso polifónico, como lo describió muy bien en alguna ocasión el doctor Vital en nuestros seminarios. La literatura es el gran crisol en el que van a coincidir los diálogos de la humanidad. No importa cuál sea la disciplina, en la literatura tenemos físicos, médicos, antropólogos, mujeres, niños, que discuten sobre ciertos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, suena un poco, no sé, hereje el decir que la literatura se deja a sí misma y busca una aplicación social, regresando siempre, o sea, no queremos buscar la solución de los médicos, queremos dar nuestra lectura como literatos a ese problema, ¿no? Eso es la pauta que tenemos allí. También quiero dar los saludos del doctor Dietrich Rall, que ya no se pudo integrar a la plataforma. Nos manda muchísimos saludos. Gracias, doctor Vital, por su mención al doctor Rall. Muchas felicidades, Morris, dice el doctor Ral también, Aurora, doctora González y doctor Hart. Y bueno, esa era mi intervención. Muchas gracias, doctora González, por la palabra. Muchas gracias, Adriana. Sí, yo creo que pues dentro de nuestra formación de historiadores y críticos de la literatura, que también tiene sus motas pecaminosas de cientificismo, esos diversos horizontes históricos también nos pueden llevar a reflexionar que durante muchos siglos, más bien hubiera sido herejía considerar que la literatura no era aplicada y que la palabra literatura no existía. La imaginación poética como ciencia exenta y separada de la polis, del mundo social, eso no existía, ¿no? Probablemente hasta el romanticismo, ustedes que son conocedores de la literatura alemana e inglesa mucho más que yo, ahí podrán constatarnos si de ahí proviene esa idea, que está muy ligada a lo mejor sí al furor poético, ¿no? A Platón, que lo vemos tan presente en toda nuestra vida. Pero bueno, tenemos esos diversos horizontes poéticos y también, como decía Ezra Pound, el pasado puede estar en el futuro, ¿no? Y una cosa que a veces nos parezca muy antigua puede ser el futuro, así como lo vieron los poetas del 27 en la poesía de Góngora, ¿no? Que no vieron ahí un clásico, sino un vanguardista. Y podríamos, yo creo que eso es válido, ¿no? Esas enseñanzas de la historia, como decía Cicerón, pueden estar en el futuro, y esas perspectivas antiguas pueden ser el futuro también, en los tiempos que nos tocan vivir, que son los de compromiso social, en efecto, ¿no? Y resolución de problemas en la vida diaria, porque si no, puede ser, ¿no?, que si seguimos dividiendo y seguimos empecinados en esta división de la literatura y lo social, pues padezcan las dos cosas, ¿no? Tanto la literatura como la sociedad. Más la literatura que la sociedad. ¿No? Es mi comentario. Nos dice Juanita en el público que si podemos hablar de la relación de la literatura, inclusión y derechos humanos. Gracias, nos dice Rosa Esther Delgadillo, gracias a todos por esta maravillosa presentación.
Un saludo a Stephen Hart y sus interesantes análisis. Bueno, pues agradecemos al público sus comentarios. No sé si alguien más de ustedes, queridos amigos, quiera agregar algo. No, al parecer no. Bueno, sobre la ecocrítica se lo quedamos a deber a nuestra auditora, Paulina Lezama. Yo la verdad no podría responder esa pregunta, pero bueno, suena interesante. Morris, ¿tú quieres decir algo? Just I'll continue in English. On eco-criticism, I think that there is a different tradition of applied literature which goes in the other direction from the way that I've proposed using it. And it's a very long tradition. It's a very familiar tradition. So the way that I've been using literature is to take literary texts and apply them to the world. But there is a reverse direction, which is very common and really important in literary criticism, which is to take ideas and movements from the world around us and apply those to the interpretation of texts. And one of the reasons why we have such an exciting field of literary criticism is because feminists have read texts in particular ways, and Marxists have read texts in particular ways, and queer theorists have read texts in particular ways, and historicists have read texts in particular ways. And of course, it's not surprising that today eco-criticism is an important new addition to this family of taking very important ways of seeing the world and asking oneself the question, how do we apply these ways of thinking to texts? What's really interesting, I think, about all of these historical moments is two things. First of all, great literary text, and of course you can criticize me. What do I mean by great? Who decides? Okay, fine. Take it from me. Great literary texts always survive all of these different forms of reading. They're always capable of being read in all these different ways, and somehow they work. You can make a Marxist reading of Shakespeare, you can make a feminist reading of Shakespeare, you can make a queer reading of Shakespeare, and Shakespeare somehow still survives, which is incredible. And I think the same thing is going to happen now with eco-criticism. But the second thing that's really interesting is literary texts always give something back. They don't just sit there, if you like, and accept the critical theories that come from outside. They always, in some way, resist, add to, contest, and make us think differently. And so I have read quite a lot of the work that's being developed nowadays in eco-criticism. And it's fascinating because it's not just about the application of ecological thinking to literature, but literary texts have this ability to create an incredible dynamic conversation between texts that could have been written hundreds of years ago and movements of thought that seem incredibly important to us today, like the ecology movement. So there is a strong relationship between what certainly I do and movements like eco-criticism. They go in different directions, but what's interesting is the power of the text somehow always means that literature has something special and different to say beyond my work in business, beyond the ecological movement's work, beyond the different ideologies. And that's what's really exciting about it. Muchas gracias, Morris, por ilustrarnos sobre esta corriente crítica, ¿no? Que, bueno, como nos indicas, tiene sus puntos en contacto, ¿no? Con estas lecturas en donde, como nos has comentado en otras ocasiones, finalmente deriva la literatura aplicada, ¿no? Porque toda perspectiva, toda crítica literaria implica una particular lectura, un particular modo de lectura de la literatura y finalmente es una aplicación. Muchas gracias.
Bueno, ya les compartí en el chat de esta llamada de Zoom el sitio web de nuestro seminario de literatura aplicada, y ahí podrán encontrar nuestras redes sociales, Facebook, me parece que solo tenemos Facebook, y nuestro email. Entonces estaremos encantados de recibir sus datos y estar en contacto con todo aquel que se interese en lo que hacemos o que nos platiquen qué están haciendo, ¿no?, en este campo de las humanidades vinculadas a lo social. Aurora, muy rápidamente, creo que ya, bueno, yo me tengo que ir, creo que también todo el mundo se tiene que ir. Estamos terminando con muchísimo gusto. Yo simplemente quisiera decir que le he planteado a Maurice que le pongamos una persona que grabe, digamos, y que dicte su libro como Ferdinand de Saussure, con su curso de lingüística general, en fin. Si el tiempo no le permite, digamos, ponerse a escribir, lo puede dictar en inglés, en fin. Creo que el placer que hemos tenido al escuchar sus expresiones, saludo también a Stephen, ya le agradecí mucho también su exposición, en fin. Creo que propicia lo que tú dijiste también, que ha escrito también de una manera muy amena, pero con una gran perspicacia y profundidad. Pues ese tratado tiene que existir, y creo que va en camino de existir. Entonces lo estamos invitando y creando todas las condiciones posibles. Gracias también, Maurice, entre otras muchas cosas, por Ana Akhmatova. Me recordó que la universidad publicó un material de lectura y yo pude leerla hace pues ya algunos años como estudiante. Una gran figura, la volví a encontrar en un libro de Alberto Constante sobre la textura del mal. Y un poema cuyo texto original Stalin perseguía por todos lados, y no de ella, sino de otro gran poeta ruso, a lo mejor conocen ustedes la historia, un poema, la policía stalinista puso de cabeza la casa de las casas de los poetas para buscar el poema escrito. Es un poema contra Stalin que jamás se escribió, se transmitió de manera oral y fue una forma también de resistencia frente a ese horror que fue el stalinismo, como todo totalitarismo. Perdón por mi intervención tan larga, no pensaba que fuera tan larga, perdón. Y un saludo a todo el mundo. Muchas gracias. Ya vamos concluyendo, pues porque es verdad, todos nosotros tenemos compromisos y el público no hay que cansarlo tampoco, ¿no? Pero no quisiera terminar sin decir que nos manda saludos Rosa Esther Delgadillo, Eva Nicolás, Adriana Palomino, Ana Romín, a ver, déjenme leer bien su nombre, Amin Rom. Algunas personas dicen que les encantaría tomar talleres y actividades nuestras, pero que están en otros estados del país. Pero bueno, ahora no hay mal que por bien no venga, y quizá la pandemia nos va a dejar esta bonita costumbre de hacer actividades a distancia, ¿no? Y ya ven que hoy nos estamos comunicando. Les agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos muchísimo a la doctora Ana Elena González y al Centro de Estudios Mexicanos en sede Reino Unido, quien ha hecho posible desde el primer encuentro con el profesor Viriotti por allá en 2015 hasta la actividad del día de hoy. Agradecemos a University College London, a todos los ponentes, a todo nuestro público. Creo que es una ocasión muy bonita, se ha notado la energía, el entusiasmo, los intereses intelectuales tan vivos, ¿no?, que tenemos en común, y con la gente que nos escuchó. Muchas gracias a todos y quedamos emplazados para una siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias. Los expositores sí se pueden quedar 5 minutos, los que puedan. Y cómo no.